Paz a vosotros, hermanos. Soy el hermano Pascasio Tavizón López de la Iglesia de Dios de Monterrey, Nuevo León, México, y desde acá les mandamos un caluroso saludo y mejores deseos para todos los miembros de la Iglesia de Dios en el mundo. Compartimos comentarios de la escuela sabática para el sábado 11 de octubre del 2025, que se titula Pablo explica el por qué Dios hace las cosas. Segunda lección de nuestro trimestre, que es la segunda etapa del estudio del libro de Romanos. En la primera etapa, hace 2 semanas terminamos los primeros 8 capítulos y ahora, queridos hermanos, estamos en la segunda etapa y ahora vamos a estudiar esta lección en la que el apóstol Pablo hace una alusión de dolor por sus compañeros israelitas y expone la misión de llevar el evangelio y manifestar el misterio del reino a los gentiles. A través de estos capítulos, que ahora vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 9 de Romanos, del versículo 17 al versículo 33. Esa es nuestra lectura bíblica. Y digo la segunda parte porque la semana pasada nuestro hermano explicó claramente la primera parte hasta el versículo 16. Vamos a introducirnos en el tema leyendo esta lectura bíblica y poniendo atención para saber cómo Pablo discierne por qué Dios hace las cosas. Lectura bíblica. Romanos capítulo 9 versículos 17 al 33. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Me dirás pues, ¿por qué, pues, se enoja, porque quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro para vergüenza? Y que, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será, que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada, hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia, han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe, mas Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y piedra de caída, y aquel que creyere en ella, no será avergonzado. Tenemos un texto de oro, hermanos, en Salmo 104, verso 1. Texto áureo. Salmo 104:1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, haste vestido de gloria y de magnificencia. Es el texto de memoria de esta semana, queridos hermanos, y la pretensión de el salmista David cuando hace ese clamor a Dios es porque sabe de las acechanzas que se puede encontrar el Hijo de Dios en todo momento. Una de las adversidades principales que el pueblo o los hijos de Dios tuvieron en el principio
fue precisamente haber lidiado contra un hombre caprichoso que, habiéndole sido revelada la voluntad de Dios, él se opuso terminantemente a ello. Ese es el tema de la pregunta número 1. Y hay una razón. El apóstol Pablo explica por qué Dios actuó de esa manera. ¿Por qué fue levantado Faraón? Es la pregunta número 1 y cita Romanos capítulo 9, 17 y remonta el hecho histórico al libro del Éxodo capítulo 9 del verso 13 al 16. Mi comentario, queridos hermanos, es que en este pasaje no se trata de que Dios creó a Faraón para condenarlo, como aparentemente nosotros podamos figurarnos por aquella conducta testaruda de Faraón al mirar claramente la mano de Dios en aquel hombre y en aquel pueblo. Dios sostuvo en su posición de poder a Faraón y lo usó como un instrumento dentro de un plan figurado por Dios. Aunque Faraón era obstinado y pecador por decisión propia, Dios permitió que permaneciera en el trono. No lo eliminó de inmediato, así como nosotros nos imagináramos que pudiera haberlo hecho. Y él lo sostuvo para que a través de su resistencia se manifestara con mayor claridad la gloria y la soberanía de la divinidad de Dios. En palabras simples, Faraón fue levantado como un escenario donde Dios mostraría su poder redentor y su dominio sobre la tierra, que se consideraba la totalidad en aquel tiempo. El propósito principal fue mostrar el poder de Dios a través de las plagas, a través de la maravillosa acción del paso del Mar Rojo, de la derrota de Egipto y cómo se manifiesta la supremacía de Dios sobre todos aquellos dioses falsos que prevalecían en aquel entonces. El otro propósito fue dar testimonio a las naciones, como es el hecho de lo ocurrido en Egipto, cómo se escuchó en Canaán. Allá en el libro de Jueces declara claramente que aún más allá de estas fronteras se hizo notorio el poder de Dios y esto preparaba el camino para que se conociera la misión universal que Dios tenía preparada a través de su pueblo elegido. Y el apóstol Pablo nos sigue enseñando a través de la segunda pregunta, ¿qué es lo que aprendemos a través de la misericordia de Dios? Otra vez declara en el verso número 18 de nuestra lectura bíblica, pero hace memoria de Éxodo 33, 18 y 19, para que aprendamos acerca de la misericordia de Dios. Lo que nosotros aprendemos a través de esta lectura bíblica, hermanos, de estos pasajes, es que la misericordia de Dios es un regalo soberano de Dios. No es un derecho humano. Nos enseña a depender de Él. Él en su infinito amor nos enseña a ser humildes y agradecidos porque si tenemos vida y esperanza es únicamente por su bondad. La misericordia de Dios es un acto libre de Dios. Dios no está obligado a conceder misericordia. No depende de obras, no depende de linaje, no depende de esfuerzos humanos. Él actúa según su soberanía y su magnífico amor. La misericordia de Dios revela el carácter de Dios. Nosotros, a través de estos pasajes, aprendemos estos rasgos del carácter de Dios. Aun cuando el hombre merece juicio, como Israel por su pecado, Dios se complace en mostrar compasión y dar nuevas oportunidades. La misericordia no contradice la justicia de Dios. Dios endurece a quien persiste en su rebeldía, como en el caso de Faraón, pero concede misericordia a quien Él escoge. Ambos actos
muestran que Dios gobierna con justicia y gracia. Es a través de de este carácter exhibido por Dios ante nuestros ojos, manifestado a través de este pasaje bíblico, que nosotros aprendemos a través de estos pasajes la grande misericordia de Dios. Entonces Pablo, derivado de esto, formula una pregunta. ¿Por qué pues se enoja si todo se hace bajo su propósito? Tan sencillo. Romanos 9:19, y nosotros tenemos que hacer una explicación o tener una explicación acerca de esto. Lo que Pablo quiere transmitir a través de este versículo 19 es que Dios es soberano y su voluntad se cumple. Pero esa soberanía no anula la responsabilidad humana. Si alguien es endurecido, lo es porque persiste en rechazar a Dios, según este versículo. Allí se revela la justicia divina. Si alguien recibe misericordia, es porque Dios decide mostrar gracia y así se revela su bondad. En otras palabras, nadie puede resistir la voluntad de Dios. Eso no significa que podamos excusarnos de nuestra responsabilidad delante de Él, como querer eludir y dejarnos como simple y sencillamente es porque Dios así lo quiere. En resumen, la pregunta de Pablo refleja la lucha humana con la sabiduría divina. La respuesta a todo esto es que Dios sigue siendo justo al enojarse con el que hace pecado, porque su voluntad no se contradice. Él gobierna con justicia y misericordia, mientras nosotros debemos aceptar que somos responsables de nuestras acciones. Luego nos vamos a Romanos 9, 20 y 21. En la pregunta número 4, para poder encontrar un poquito más de luz sobre esta disertación. Aquí en este pasaje dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? Y el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Pablo recurre a una imagen muy conocida en la Biblia. Dios como alfarero y el hombre como barro. Pablo hace alusión al libro de Isaías y al libro de Jeremías. El alfarero, que es Dios, tiene plena autoridad sobre la arcilla que trabaja. Él decide cómo moldearla, con qué propósito. Y el barro no tiene derecho a cuestionar. La arcilla, nosotros dependemos totalmente de la voluntad del alfarero. No puede reclamar porque fue hecha de cierta forma. Así, Dios tiene soberanía sobre la humanidad. De la misma masa de la humanidad pecadora, Él puede levantar vasos para honra, instrumentos para bendición y gloria, y vasos para deshonra, instrumentos que muestran la justicia de Dios. La soberanía de Dios es incuestionable. Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Romanos 9, 20 y 21 responde a la objeción humana, recordándonos que Dios es el alfarero soberano y nosotros el barro. No estamos en una posición de cuestionar sus designios, sino aceptar de Él, en su sabiduría, forma de vasos de honra y para deshonra. Y en ambos casos se está manifestando la gloria de Dios. ¿Y por qué Dios, según la pregunta número 5, ha soportado con mucha mansedumbre aquellos vasos de ira? Romanos 9, 22. Y en este pasaje dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Aquí Pablo
presenta una fuerte afirmación. Dios tolera con paciencia a los que Él llama vasos de ira, personas que por su pecado y obstinación caminan hacia la condenación. ¿Qué son esos vasos de ira, hermanos? Los vasos de ira son aquellos que al resistir a Dios se convierten en instrumentos en los que se manifiesta la justicia de Dios ahí. Preparados para muerte no implica que Dios los creó para ser condenados, sino que su persistencia en el pecado los hace o nos hace idóneos para que caiga el juicio de Dios. Para mostrar su mansedumbre y paciencia, en lugar de ejecutar un juicio inmediato, Dios da tiempo a que nos arrepientamos. Miren ustedes cómo trabaja la infinita misericordia de Dios, hermanos. Él nos da una oportunidad para que su poder sea notorio. La resistencia humana magnifica el poder de Dios cuando finalmente Él actúa. Esa es la justicia de Dios. No abusar de la paciencia de Dios. Su tolerancia no es permiso para seguir pecando, como algunos podemos interpretar esta condición divina y poder insistir en flagrantemente estar violando sus mandamientos, creyendo que de esa manera nosotros estamos acatando su voluntad. Tenemos que aprender el carácter divino. Dios así nos soporta con paciencia. Nosotros también debemos ser pacientes con los demás. Reflejando ese carácter especial de Dios, nosotros podemos aprenderlo y practicarlo en nuestra vida cotidiana. Debemos vivir agradecidos, hermano. Si no somos vasos de ira, es no porque nosotros hayamos sido cultivados o porque hayamos sido educados para ser de esta manera. No, es por la misericordia de Dios que tenemos un grado tal. Una conclusión que podemos sacar de esto es que Dios soporta con mansedumbre a los vasos de ira, porque su paciencia revela su bondad, su juicio, su rectitud. Y en ambos se manifiesta la gloria de Dios. Lo que parece que se demora en el castigo es en realidad una muestra de su gran paciencia y la oportunidad para que nosotros nos arrepientamos. Miren cómo el apóstol Pablo hace esa referencia a otros pasajes bíblicos que denotan cómo el apóstol Pablo quiere mandarnos ese mensaje. ¿Cómo se hacen notorios? Ahora, a partir del versículo 6, miren la tónica que adopta el apóstol Pablo para nuestra enseñanza. ¿Cómo se hacen notorias las riquezas de su gloria? En los versos 23 y 24 de nuestra lectura bíblica. ¿Qué significan las riquezas de su gloria? Para hacer un comentario a esta pregunta. La gloria de Dios es su majestad, es su poder y su presencia. Esa es la gloria de Dios. Y las riquezas de su gloria son la abundancia de su gracia, de su amor y fidelidad que se derraman sobre su pueblo, sobre aquellos que Él salva. La gloria de Dios se revela en la salvación. Cada creyente es un testimonio viviente de su misericordia. La salvación es inclusiva. ¿Qué quiere decir? No hay una distinción o que la salvación sea dirigida exclusivamente a un pueblo. No, esa riqueza de beneficio no hace una distinción entre los judíos y los gentiles, entre los ricos o los pobres. La gracia es para todos los que son llamados. Las riquezas de la gloria de Dios se hacen notorias en aquellos que creen, en aquellos que son vasos de misericordia, preparados para gloria. Y esto se cumple en un llamado universal, como citan estos versículos, que alcanza tanto a los judíos como a los gentiles. Así, la salvación revela no solamente el poder de Dios, sino la abundancia de su amor
y gracia, concluyendo, queridos hermanos, que esas son las riquezas, según la pregunta, de su gloria. Ahora mismo, en ese pasaje bíblico, y yéndonos a la pregunta número 7, haciendo un comentario de qué es lo que escribió el profeta Oseas, pero que el apóstol Pablo está haciendo una reflexión de esto en Romanos 9, 25 y 26. Dice que es lo que escribió el profeta Oseas, y haciendo un comentario de esto es que Oseas escribió sobre un pueblo que fue rechazado por su pecado. Lo declara abiertamente acerca de aquella rebeldía, pero también hace referencia a que ese pueblo sería restaurado por la misericordia de Dios. Pablo toma esta promesa y la aplica a los gentiles, mostrando que en Cristo los que no eran pueblo ahora son pueblo de Dios. Y los que no eran amados, según el versículo, ahora son amados como hijos del Dios viviente, según el verso número 26, amados hermanos. Dios transforma nuestra identidad. Nosotros antes estábamos sin Él, alejados, rechazados, pecadores. Pero ahora en Cristo somos como un pueblo amado. Ahora somos adoptados y somos hechos hijos de Dios. Nuevamente se echa de ver aquí que la salvación es inclusiva. No depende de razas, no depende de historia, no depende de méritos. Depende solamente de la gracia de Dios. Siempre hay esperanza de restauración. Esta promesa hecha o declarada por el profeta, aun cuando alguien se sienta lejos o desechado, Dios tiene poder para llamarlo suyo, como en estas palabras que se mencionan en este pasaje. Ahora vamos en la pregunta número 8. ¿Cómo clama Isaías? Algo referente también a esto. Claro que es el apóstol Pablo platicando en el verso número 27 y número 28, pero haciendo memoria del escrito en el libro de Isaías. Pablo está haciendo aquí en el comentario que leemos cuando dice, Isaías clama tocante a Israel. Pablo hace referencia a Isaías capítulo 10, versos 22 y 23, donde el profeta advierte que aunque Israel sea numeroso, solo un remanente fiel será salvado. Ese remanente será salvo, declara, porque Dios va a preservar un grupo fiel, un pequeño número, pero que ese número queda seleccionado por gracia. La salvación queda aquí de manifiesto que es por gracia, no por pertenencia étnica, no por multitud, no por solamente adjudicarse según la nacionalidad. Dios siempre preserva un remanente fiel, aún en medio de la apostasía y el juicio como fue hecho en aquel día sobre este pueblo. El juicio de Dios es seguro y breve. Cuando llega, cumple su obra sin demora. De tal suerte, amados hermanos, que la verdadera seguridad está en Cristo. La salvación no está en el número ni en la tradición religiosa. Está en la humildad de hacer la voluntad del Padre de las Luces. Nos lleva esto a la pregunta número 9, para recordar qué es lo que había dicho antes Isaías. Y el verso número 29, como antes dijo Isaías, haciendo referencia a lo anterior, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Pablo cita a través de estos versículos Isaías 1:9, donde el profeta lamenta la corrupción de Israel y reconoce que si no fuera por la misericordia divina, Israel habría sido totalmente destruido, como fue destruido Sodoma y Gomorra. El pecado de Israel era tan grave que merecía la destrucción total. Pero Dios en su misericordia, y subrayamos nuevamente este carácter de Dios, dejó una simiente, es decir, un pequeño remanente fiel que evitó la aniquilación completa de este pueblo. Esta comparación, haciendo
de uso de Sodoma y Gomorra resalta la magnitud del juicio que Israel habría recibido de no ser por la gracia preservadora de Dios. Esto demuestra que la salvación no depende del número ni de los méritos humanos, sino de la fidelidad de Dios a su palabra, que siempre preserva el testimonio de la validez de sus promesas. La gloria es solo de Dios, por lo tanto, porque si hoy permanecemos en pie, no es por nosotros, sino por la fidelidad de Dios. Isaías dice finalmente que si no es por la misericordia de Dios, al guardar un remanente, Israel había sido destruido como Sodoma y Gomorra. Pablo usa esto para mostrar que la permanencia del pueblo de Dios depende enteramente de su gracia preservadora, no depende de méritos humanos o de selecciones o de presunciones personales, ni tampoco de pueblos. Hay una pregunta número 10, que en el versículo 30 de la lectura bíblica responde Pablo: ¿cómo alcanzaron los gentiles la justicia? Y en esta reflexión, amados hermanos, Pablo contrasta dos realidades. Los gentiles, los no judíos, que no tenían la ley de Moisés, ni buscaban la justicia por medio de ella, alcanzaron la justicia por la fe en Jesucristo. Los judíos, en cambio, que tenían la ley y procuraban establecer la justicia por las obras de ella, no la alcanzaron, porque rechazaron al Mesías y confiaron en su propio esfuerzo. La justicia no se alcanza por esfuerzo humano, por rituales o tradiciones. La justicia solamente se alcanza por la fe en Jesucristo. Muchas veces, quienes parecen menos preparados o menos merecedores, menos religiosos, son los que reciben en su corazón sencillo el mensaje de salvación. Es en esa esencia que se cumple aquella porción del mensaje que se dio ahí en el Sermón del Monte. Esto nos enseña que no es la cantidad de conocimiento bíblico lo que salva. La fe viva en Cristo Jesús es lo que nos permite tener acceso a la redención. La pregunta número 11 dice que mientras Israel seguía la ley de justicia, ¿qué sucedió? Y las citas son los versos 31 al 33. El comentario aquí donde el Señor declara cómo pone en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída. Israel no alcanzó la justicia. Aunque tenía la ley, no llegó a cumplirla plenamente porque la buscaba con un esfuerzo humano. No la buscaba como una respuesta de fe, que es la premisa que como hijos y miembros de la Iglesia de Dios predicamos y pregonamos. Intentaron establecer su propia justicia confiando en ritos, confiando en tradiciones y obras, que es lo que estamos insistiendo mucho dentro de nuestra predicación, que quitemos todas estas cosas delante de nosotros y que descansemos en la gracia de Dios. Pablo en este pasaje está citando a Isaías en el capítulo 8 y en el capítulo número 28. Cristo, el Mesías, fue enviado como un fundamento seguro. Para muchos se convirtió en una piedra de tropiezo, porque no correspondía a sus expectativas. Ellos esperaban un libertador político. Se llevaron un gran chasco cuando vieron a un Salvador crucificado, aparentemente derrotado delante de sus ojos. El pasaje no termina en una condenación, lo que estamos leyendo, sino termina en una promesa. El que creyere en él no será avergonzado. Esto abre la puerta a todos, sin distinción, a judíos y a gentiles. La fe en Cristo es el único camino seguro
a la justicia, el camino a la redención. Cristo como piedra de tropiezo, hoy mucha gente tropieza en Él, porque esperan salvación en logros, en moralidad, en una espiritualidad personal, personalizada, adecuada a sus ritos. Pero rechazan depender de la gracia, de la obediencia y del temor. La promesa de no ser avergonzados, todo hombre, toda mujer, todo joven, anciano que confíe en Cristo, será honrado y justificado delante de Dios. Miren ustedes, queridos hermanos, a través de la explicación del apóstol Pablo, a través de estos versículos del 17 al 33, cómo el apóstol Pablo explica por qué Dios hace las cosas, si encontramos muchas explicaciones profundas y todas fundamentadas en aquellas profecías que se dieron en el pasado. Pablo las recuerda en este escrito y quedan para la posteridad y para nuestra enseñanza, y que encontremos confort en nuestra confianza en el Señor, en nuestra fidelidad al Señor. Dios los encuentre, queridos hermanos, en todas sus localidades y ahí entre familias y ahí en los grupos donde ustedes adoran a Dios. Que el Señor, el nombre de Dios, siempre sea glorificado y que Dios los tenga en su grande misericordia para salud, para salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo sincero de mucho amor para todos ustedes y paz a vosotros. Dios los bendiga.